Etumau mahingo alohanui korua y te vas a nei o te jare peu tupuna tongariki te ingoaco han aroareca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo, sexto capítulo de la octava temporada de Han Aroareca, un programa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura. Y seguimos con el mes de la danza, estamos ya en la primera semana del mes de mayo, el mes de la danza, y vamos a dejar con ustedes invitados a una excelente directora, artista, coreógrafa, diseñadora de trajes, a Nancy Manutomatoma, directora y también fundadora del ballet cultural Barúa Ahora. ¿Yorana Mamatía Nancy? Yorana. ¿Me equivoqué en algo? ¿Estaba bien la reseña? ¿Faltaba algo? No, no te equivocaste, Yorana, tu cura. Yorana, tía, ¿primera vez en Aroareca? Primera vez. Qué gusto tenerte aquí, tía, con nosotros. Vamos a conversar de danza, vamos a conversar del ballet Barúa Ahora. ¿Cómo ha estado el Barúa Ahora? Vimos que tuvo un show entre medio de la pandemia. Sí, nos mantuvimos un poco activos también para darle obviamente movimiento lo que es al grupo y no mantenerlos estáticos, y la idea es mantenerlos entusiasmados, y de esa forma también entusiasmamos a la gente de la isla a que viniera a ver el show. En diferentes ocasiones se presentó, obviamente no todos los días, lo hicimos una vez a la semana, al mes, perdón. Así tuvimos el año pasado, fuimos con el equipo de Han Aroareca a ver ahí en el Canajau, el Barúa Ahora, y es un show totalmente moderno, y por eso mismo, tía, te invitamos a conversar de esto, así que te invito a pasar a la conversación. Gracias. Y me gustaría, tía, empezar preguntándote, ¿cómo nace el Barúa Ahora? ¿Cuándo se crea el Barúa Ahora? ¿Por qué? El Barúa Ahora es un enamoramiento, es un enamoramiento con la juventud. El Barúa Ahora nace del deseo de un grupo de jóvenes. Y ellos empiezan a presionarme y a llevarme hacia esta gran carrera, porque esto es como una carrera de querer formar parte de un grupo, pero ellos querían conmigo. Entonces, empezar a trabajar con todos estos chicos que, dicho sea de paso, son los fundadores conmigo del Barúa Ahora. Cofundadores. Los cofundadores, los primeros que fundaron ellos. De hecho, me quedan muy pocos en el grupo, que es la Tote, la Melacilín, que ya eran parte por una cosa familiar. Pero hay muchos artistas, como el Kiva, por ejemplo, el Marín, la Vera Berrío, chiquillos, un saludo para ustedes. Todos esos chicos eran los entusiastas y los que me dieron las ganas por una cosa social también, porque la juventud necesita tener este piso firme en donde poder demostrarse frente a los demás su trabajo. Tía, estuvimos también viendo en la reseña hicimos una nota, no sé si la viste la semana pasada. Sale también que bailaste en el grupo Dan y Moana y Polinesia. Cuéntanos un poco más de ese yo episodio. Mi lado artístico sale, obviamente de chica me encantaba bailar, pero yo fascinaba con el grupo del Polinesio, porque en aquella época, en los años 80, era el mejor grupo que había en Chile, polinésico, o sea, con bailes tahitianos y Rapanui, entonces nos tenía a todos así, pero yo estaba fascinada. Hoy en día Barúa Ahora un poco también es un poco de eso. Es una fusión, una propuesta diferente. Barúa Ahora es lo que soy yo, y lo que soy yo soy de la escuela antigua. Barúa Ahora en realidad nace y se crea, y su fórmula es un poco estilo Polinesia, porque esa fue mi escuela. De ahí nací yo como artista, y de ahí viene el Dan y Moana y los otros grupos que se formaban para ir a bailar a los hoteles. Estuvimos también viendo, tía, que en tu biografía participaste también en el Festival de las Artes del Pacífico en el año 1985. Sí, esa es parte de mis tesoros. Parte de mis tesoros, fue un orgullo en esa época. Uno era muy chico también, a lo mejor no lo apreciaba de la misma forma. Hoy adulta me doy cuenta que fue un peldaño bien alto el que me pegué siendo muy joven. ¿Con qué edad? ¿A qué edad fuiste al...? Tenía 17 años, 17 años cuando fui al festival. Tía, cuéntanos también, el Barúa Ahora,
Esto de integrar también el aparima dentro del baile con una vestimenta al estilo Tahiti también tiene una buena influencia, también tenemos una influencia fuerte marcada por el tema polinésico y también artistas que están ahí cantando como el Ariatúa. Cuéntanos cómo ha sido también este proceso creativo, cómo lo ha tomado la comunidad. Yo creo que a la comunidad le gusta porque es una propuesta diferente. El Baruahora, como te contaba al principio, es una mezcla polinésica dentro de lo que es nuestra propia cultura. No hay que olvidar que los bailes son introducidos y todo lo que hacemos vamos en evolución, ¿no? O sea, el baile no es un museo en donde llegas, lo pones y lo dejas estático. El baile evoluciona con el tiempo, con las ganas, la energía de las personas hacen cambios. Y llegamos justamente a esto, a los aparismas, los trajes que dices tú, tener gente tahitiana enseñándonos su cultura, gente de la Polinesia que viene y nos enseñan a bailar, nos enseñan cómo se toca, cómo todas esas cosas son... es un conjunto, una mixtura de... Es todo. Tía, antes de seguir conversando de danza, quería dejarte invitada a ver la primera nota del día de hoy. Es el taller de dibujo Mana Tattoo que se realiza en el Centro Cultural Tongariki, Hares Hakamana y Teanga. Vamos a ver la nota. Me gusta mucho este taller, hay 8 niños más para conversar y sin duda es una buena oportunidad que deben aprovechar los demás niños que están en sus casas encerrados con el celular. Kuako hangamo turumaita ato ate mahana kinei. Airo ate ngapoki hekori, hetatu, hebananga. Pas en vrai, à part sur les réseaux, j'envoie un pas de message pour ne pas faire comme les autres. Ha sido bastante entretenido venir a este taller. Aprendí a dibujar de otras maneras y la verdad la paso bacana acá. Entrete venir. Me encanta dibujar las manos. Me encanta el taller, es muy bacán. Lo que más me gusta de este taller, además de estar con mis amigos o personas que ya conozco, es aprender cosas nuevas. Ya, este es el segundo taller. El primero partimos con rostro, ahora estamos viendo manos, estamos pasando la parte de la estructura de las manos y cómo hacer sombra, tema de la profundidad a través de la sombra y cómo difuminar. Esa es más o menos la información que estamos pasando a la hora de los niños. Vengo aquí al taller con los chiquillos porque me gusta mucho el arte del dibujo y hoy en día me dedico a producir bastante en esa área, pintura acrílica y diseños locales. Bueno, aquí los muchachos tienen mucho potencial, hay niñas que me sorprende el talento que tienen a su edad. Bueno, en mis tiempos no había estos talleres aquí, así que estoy contento de que se puedan realizar hoy en día y una felicitación para la organización y los profesores que se dedican a esta hermosa área de la autoexpresión humana. Le quiero mandar un saludo a mi mami y a mi papi. Bueno, y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo a todos los apoderados de los alumnos del taller Mana Tattoo que confían todos los días a sus hijos junto a nosotros, junto a los profesores que están ahí enseñando las diferentes técnicas para poder potenciar el arte en este espacio también que también es para ellos. Así que, Iorana, a todos, muchas gracias por asistir. Tía, seguimos conversando de danza, sin más preámbulo. Hemos visto también que en el último tiempo hay una evolución, un salto en la danza, hay diferentes estilos, hay diferentes pasos. Tú eres más de la visión de la tradicional, contemporánea. ¿Cuál es tu opinión acerca también de toda esta vanguardia que está surgiendo ahora de innovar también en ese sentido? ¿Cuál es el límite entre lo que es cultural Rapa Nui o cuál? A ver, creo que nosotros no tenemos límites. No podemos olvidar que nuestra cultura se basa en lo que hemos recuperado también de la Polinesia.
gran parte de nuestra evolución se ha producido justamente por los bailes de la Polinesia. Antiguamente los bailes eran mucho más armoniosos, tranquilos, más pudorosos, más estáticos y mucho más pudorosos. Las mujeres eran mucho más vestidas, se ponían un vestido, se ponían un traje encima. Mucho menos exagerado también. Claro, mucho menos exagerado. Por eso te digo el pudor, tenían mucho cuidado en los movimientos. Hoy en día, gracias obviamente a la influencia y los tiempos cambian y los aviones y el internet, todo va evolucionando para mejor. Como te decía, o sea, el baile no es un museo, nosotros necesitamos evolucionar sin olvidar la esencia Rapa Nui. Y la esencia Rapa Nui queda en todas las expresiones faciales, corporales, que cada bailarina pone en escena en el minuto de mostrar sus bailes. No es un baile, porque a través del baile es muy estático lo que es el baile polinésico, es muy rígido, muy riguroso. Entonces toda la belleza y la sensualidad que tiene el ori a través de una bailarina Rapa Nui no es el mismo en el tahitiano. No es el mismo en el tahitiano. ¿Cuánto se demora una bailarina, tía, en lograr subirse al escenario luego de también una buena instrucción y luego Depende de la ¿Es fácil o depende de la persona? Depende de la persona. Una bailarina por lo general, ella ya sabe si tiene o no las cualidades como para llegar y subirse a un escenario. Y obviamente quien la recepciona, que en este caso puede ser un coreógrafo, el director, va a ver las cualidades y potenciar esas cualidades. Pero justamente por esto de la evolución del baile que se ha vuelto un poco más complejo. Porque a lo mejor hacia el lado Rapa Nui es fácil el baile Rapa Nui. Nosotros lo bailamos todos los días, es parte de nuestra vida, es nuestra cultura el ori. Pero ya cuando le agregas esta otra partecita polinésica, es ahí en donde empieza, tienes que ir como despacito aprendiendo porque tienes que tener un cambio entre lo tahitiano y lo Rapa Nui. Pero el cambio, la danza polinésica está mucho más evolucionada en el sentido de tiene toda una ciencia, tiene pasos, tiene nombre, tiene una forma de bailar, tiene estudios también, hay gente que estudia también en conservatorios de danza. ¿Por qué en la isla no tenemos un conservatorio de danza, tía? ¿Por qué no existe también esa evolución y ese desarrollo de querer potenciar también, de tener un lugar físico para potenciar la danza? Porque nosotros necesitamos primero que todo un espacio físico para poder trabajar con los artistas, todos los artistas. Porque en el conservatorio tú tienes todo tipo de artistas, desde los músicos, es el conservatorio, o sea, de todo lo que es la cultura polinésica. Y nosotros acá lo que necesitamos primero es un espacio físico y desde ahí crear obviamente las mentes pensantes, la directiva, quienes dirijan para poder llamar a mantener esta cultura nuestra bajo protección igual que ellos. Claro, por ejemplo, la Tapati Rapa Nui. Tapati Rapa Nui ensayan en diciembre y bailan después ya al mes siguiente. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Hay un trabajo? ¿Hay un...? Somos capos, o sea, no puede ser que en un mes pongamos a bailar un grupo y que parezca profesional, pero en realidad esto va mucho más allá, claro. Es un trabajo y que muchas personas que toman el trabajo de la Tapati tienen un trabajo previo, se están preparando, ensayando las canciones, dentro de estos núcleos familiares ya están las primas, los amigos, tratando de crear las coreografías. Hay un trabajo previo, no de una semana antes de la Tapati, claro. No durante la Tapati. Cuando llegan a la Tapati, ya la gran mayoría de los que están presentando estos grupos en el escenario llevan mucho tiempo antes ya trabajando todo lo que son las canciones, buscar las canciones, buscar las letras, porque tienes que preocuparte de que la canción diga lo que dice, porque muchas veces cantamos y que las cantamos mal. Entonces, para la Tapati tú estás compitiendo y en una Tapati tu canción y la coreografía tienen que ser una armonía juntas. ¿Hay una mejoría en el avance artístico a través de los años en la Tapati o ahí está estancado también el proceso creativo? No, hay un avance enorme. Hay mucha creatividad, las personas que se dedican a esto en la Tapati son personas que crean magia en el escenario. Llevar un grupo tan grande y tratar de darle vida en un escenario
que si bien es cierto, es grande, muchas veces tienen muchos bailarines y esos bailarines no caben en el escenario. Y ahí tienes que hacer magia para que se vea hermoso a la hora de filmar y que no estorpezca y que no te provoque, obviamente, la pérdida de tu grupo. Claro. Tía, cuéntanos un poco más acerca de lo que es Estuvimos viendo también en su biografía que estuvo bailando también en el festival de Tapu Tapu Atea en Dayatea. ¿Y qué se siente también esta conexión con la Polinesia cuando uno va? Porque también hay un feeling, hay una conexión también cultural, también arqueológica, sobre todo en Tapu Tapu Atea. Que Tapu Tapu Atea. Tapu Tapu Atea es un festival ceremonioso. Si bien es cierto, bailamos y todo, lo que más rescato de ese festival fue lo sagrado que se produjeron momentos muy sagrados en diferentes puntos de cada una de los encuentros, porque fueron encuentros muy diferentes a los festivales que yo estoy acostumbrada a ir. Tapu Tapu Atea fue una cosa mucho más espiritual, mucho más arraigada a tu historia ancestral, a la vena, o sea, es de la tierra. El lugar te provoca otra sensación, tu espíritu vive otras energías. Tapu Tapu Atea para mí fue uno de los festivales más espirituales y más cerca a mi pasado que yo he tenido, mucho más cercano. De hecho, para mí fue un orgullo haber participado en ese festival y obviamente el grupo humano que fue desde la isla, nuestros directores obviamente del Peu Tupuna, que así se organizó el viaje, y nuestros escultores, bailarines, hicieron obviamente posible que esta espiritualidad, esta cosa maravillosa que se siente una vez, que yo lo sentí en ese festival, fuera total. Fue un festival de asistencia cultural completa, artistas, arqueólogos, o sea, escultores, artesanos. Bailarines, estuvo nuestra tesoro humano, la tía Isabel Pacarati también, porque además nosotros llevábamos una puesta en escena que era más de presentarnos, pero también de ofrecerles y darnos la bienvenida mutuamente como isla. Pero fue muy lindo. Y los escultores también, ellos estuvieron trabajando todos los días, todas las madrugadas, sin parar, porque a veces uno cree que va a los festivales y chuta, lo vamos a pasar bien. Es mucho trabajo y es un trabajo que cuando termina, con su escultura, con tus presentaciones artísticas, con las presentaciones ante las autoridades, con lo que significa todo este mundo cultural, es una satisfacción maravillosa. Tía, estuvimos también viendo que se fue a Francia a un festival medieval. ¿Qué hace un grupo polinésico en un festival medieval? Buena pregunta, muy buena pregunta. Festival medieval. La época medieval existe justamente cuando Hotumatua llega a la isla. Es lo que calcularon los que están haciendo este festival. En la misma época llega Hotumatua a la isla, según ellos. Entonces ellos quisieron crear esta cultura que no tiene nada que ver con nosotros y mostrar una cultura que sigue viva, porque la persona que vino y se llevó al grupo lo notaba acá en la isla porque estuvo en diferentes lugares durante la Tapati y lo quiso acoplar a esto del medieval. Y de verdad que fue todo un éxito. Como una línea de tiempo. Como una línea de tiempo, exactamente. O sea, decir, así vivíamos nosotros en Francia. Tiempo, en esta parte del mundo, estaba ocurriendo esta gente. Claro, y esto sucedía en Rapa Nui. Y de verdad que fue un éxito. Fue un éxito, otro viaje maravilloso también. En Andilly. Andilly. Eso es al sur, ¿cierto? Eso es al norte de Francia. Francia. Sí. Maravilloso festival, también escultores maravillosos viajaron con nosotros, un grupo humano. O sea, siempre hay que destacar la participación de los demás, porque sin ellos un festival o ir a representar tu isla no es posible hacerlo bien. Queremos hablar más de representar y de llevar también el nombre de la Rapa Nui al mundo, pero antes de eso, tía, me gustaría dejarte invitada a ver la segunda nota de este programa Hangaro Areca, la reforestación de Poique, que fue
una plantación de 4.000 especies en el sector de Poique, junto a CONAF, junto a la Mesa Araá. Y ahora en Acorúa nos encontramos en el sector de Poique, donde vamos a participar de la primera reforestación masiva que convocó Mesa Araá y CONAF Rapa Nui. ¿Cuáles son los objetivos para este año 2022 y cómo podemos mitigar juntos los efectos del cambio climático? Véanlo acá, por Hang Aroa Areca. Bueno, hoy en día nos encontramos en Poique. La actividad de hoy, conlleva en este caso, va de la mano con el tema del inicio de las plantaciones para el cambio climático. Estos trabajos los hemos venido haciendo desde 2004, hasta hoy día se ha masificado mucho más el tema de incentivar a la gente que venga a realizar estos tipos de actividades. Bueno, nosotros sabemos como comunidad que estas actividades obviamente nos favorece o nos colabora en el sentido de en apoyo al medio ambiente, en apoyo a lo que está pasando mundialmente con el tema del cambio climático, las emisiones de gases que estamos nosotros como personas emitiendo a la atmósfera, todo lo que está cambiando mundialmente, el clima, la temperatura y todo. Y qué tan bonito hoy en día incentivar a los colegios también que han participado hoy, a las instituciones, a la Mesa Araá, que es la mesa que realmente está encargada de realizar estos tipos de actividades o de gestionar estos tipos de actividades conjuntamente con CONAF, MAUGENUA, STP, que más Municipalidad, Corporación de Cultura. Y estos son los entes que están trabajando directamente para el bienestar de la comunidad, obviamente, de la isla y obviamente del medio ambiente. Y ahora en Acorúa, estamos acá en Poique, estamos contentos de haber finalizado esta plantación de 4.000 árboles. Nosotros como corporación participamos de la Mesa Araá a través del municipio. Aquí lo importante que es recordar a toda la comunidad a estar atentos a la próxima plantación para venir acá a colaborar en esta acción contra el cambio climático y la restauración de acá de Poique. Es súper importante, nosotros como corporación venimos a hacer nuestra acción de mitigación por las mismas acciones que nosotros vamos generando y uno, aunque haga muy buenas obras, contamina. Uno de cierta manera tiene que venir a hacer este acto de mitigación, por eso le invitamos a las empresas, instituciones a venir a colaborar y para que en 10 años más veamos todo este lugar como un bosque y la restauración ambiental de este lugar. Sí, mira, nosotros como MAUGENUA formamos parte de la Mesa de Restitución Ambiental en Alianza, donde están varios otros organismos públicos. Entre todos nosotros lo que hacemos es planificar y buscar dentro del parque Rapa Nui, buscar lugares que estén erosionados y esos lugares que están erosionados la idea es ojalá todos irlos reforestando paulatinamente. Y estamos aquí ayudando y poniendo nuestro granito de arena en estas acciones contra el cambio climático. En particular, nuestra preocupación es que obviamente una de las grandes ayudas que se puede hacer es reforestar, pero también de un modo consciente y resguardando el patrimonio cultural asociado. Este lugar Poique tiene prospecciones realizadas específicamente para evitar que lo que se haga pueda dañar o actuar sobre el componente arqueológico de un modo negativo. Por tanto, se hicieron los estudios, se cuenta con la información y la idea es justamente acompañar al Parque Nacional Rapa Nui, a MAUGENUA y en particular a CONAF, que lidera esta Mesa Araá, en todas las acciones de reforestación que se trabaje, pero siempre de un modo coordinado, haciendo humana y con mucho jere y compromiso y respeto por nuestro lugar. Vinimos con la Mesa Araá y todos los actores de la Mesa Araá para plantar 4 especies diferentes: el aito, el ceibo y 2 albicias, el lebec y el falcata. El objetivo de estos árboles es de crear como una biodiversidad en el suelo para dar más, fertilizar y hacer que la tierra sea más fuerte. Es bonito plantar plantas porque da más
vida a las personas, o sea, oxígeno. Como me contaron que le dan oxígeno a 3 personas y así se van, como, plantamos más para que la gente tome aire puro, más puro. Y bueno, más que nada, la importancia de la reforestación es para que, bueno, primero que nada, porque nos da oxígeno y también para que esta zona no se vaya degradando y cayendo al suelo, o sea, al mar, perdón. Y también concientizar a los jóvenes de estas buenas prácticas y que puedan llevarlo en el tiempo también y cuidar la isla, como lo estamos haciendo ya en nuestra 5ª plantación ya, más o menos. Bueno, y con Aku nos despedimos acá desde Poique, Llorana, Maururu. Y le mandamos un afectuoso saludo nuevamente a la Mesa Ara que estuvo ahí en Poique, junto a todo el equipo de CONAF que estuvieron ahí asistiendo para plantar 4.000 árboles, 4.000 plantas ahí en todo ese predio, un lugar muy grande, así que le agradecemos a todas las personas también que asistieron, a los Mataroa, a los carabineros también que estuvieron ahí, a la Secretaría Técnica Patrimonio, a la Corporación Municipal, al equipo, la mesa SECPLAC, el equipo SECPLAC de la Municipalidad y a todos también quienes fueron a los colegios, a los establecimientos educacionales, Liceo Lorenzo, San Sebastián y Colegio Católico. Mauro. Tía, seguimos hablando de danza. Qué importante, que es una responsabilidad también ir a representar, llevar el nombre de la isla, es un compromiso, es cargar también con un peso, dejar la cara en alto de tu cultura. Es complicado y también manejar el equipo humano que está contigo debe ser también más complicado. Cuéntanos un poco de tu experiencia en ese sentido. Bueno, de hecho, llevar un grupo para representar la isla en cualquier lugar del mundo ya es un reto, pero es un orgullo primero. Te sientes orgulloso primero antes de decir, pucha, voy a representar. Y después vienen todos los pesos, porque es como una mochila. Qué rico me voy con este grupo. Y después vienen todas las mochilas. Pero sí, es un reto, es un trabajo muy pesado, porque dentro de todo no solamente está la representación de la isla en el otro lado de Rapa Nui, sino que está también la convivencia, el manejar los grupos, el manejar las horas, el tenerlos controlados, porque son diferentes personas, son diferentes individuos y todos tienen una forma diferente de actuar. ¿Y cómo Por son eso los lazos ahí? ¿Cómo son? Se crean lazos maravillosos. Créeme que se crean lazos maravillosos que son irrompibles. Llegas a conocer mucho a los artistas, mucho, y con los cuales obviamente te puedes arriesgar y tomar todos los riesgos de viajes culturales, porque sabes que a la hora tú vas a decirle, chiquillo, matu, y parte. O sea, no hay una reflexión de que, pucha, que no. Suele pasar que tienes de repente algunos, pero siempre hay una buena dinámica, pero sobre todo una buena predisposición, porque están orgullosos de ir a representar a su tierra. Y cuando el Rapa Nui está en otro lado, créeme que lo hace, pero mejor que en la misma isla. O sea, se dan a 1000%. O sea, no quiero desmerecer lo que hacen acá, pero afuera lo hacen, quedan como unas estrellas de cine, de Hollywood. Son muy admirados. Nuestra raza es una raza culturalmente admirada. La siguen cuando saben que, porque tengo muchos amigos en redes sociales y cada vez que saben que viaja a Rapa Nui, ¿dónde? En Europa te estoy hablando, cuando van a Europa, los siguen y ni siquiera los conocen. Pues los han visto una vez en un video, una vez en Facebook y así. Y así se crea un lazo. Exacto. Tía, cuéntanos desde tu óptica, desde tu perspectiva, ¿qué nos falta a la isla para potenciar más festivales? ¿O qué les hace falta a los festivales, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que participó en Kaori Teori? Barú ahora. Creo que hace 2 años atrás, antes de la pandemia. Cuéntanos, ¿qué nos falta en ese sentido en nosotros, en quienes organizan, en quienes realizan? Yo creo que hay que potenciar y hay que hacer un trabajo previo, ayudarse un poco más. Kaori Teori, sí es cierto, uno invita a gente a bailar y todo para crear ese ambiente rico ese día de la danza,
pero ojalá todo el año estuvieran trabajando con pequeños grupos, que tengan actividades, que eso obviamente les dé el interés de llegar hasta este, porque se ha vuelto un gran festival el Kaori Teori, el Día del Kaori Teori. Pues. ¿Participa Baru ahora aquí frente a las cámaras? Este año Baru ahora no participa, nosotros estamos con una pausa, de hecho nuestros ensayos parten en junio. Pero es una pausa más que nada de salud y descanso para retomar de mejor forma lo que se viene. Bueno, vamos a tener que realizar otro festival como en septiembre para que Baru ahora participe. Sí, así que, pero en todo caso quedan todos invitados cuando nosotros estemos participando, vengan a visitarnos. Bueno, además también que los bailarines aquí siempre va para allá, por acá, sí. Entonces están ahí buscando también la danza. Exactamente, exactamente. Y hoy en día los bailarines están en su auge. Sí, pues. Sí. ¿Cómo ha sido también eso para el mundo de la escultura, que tú es tu mundo también? ¿Cómo ha sido también la ayuda de la sociedad hacia ese? ¿Han tenido que buscar otros trabajos? Qué pena que uno no pueda vivir de su pasión, que es la danza, como en otros lugares, por ejemplo, que uno vive de la danza. Uno gana su sueldo, trabaja, tiene su casa, vive de la danza. Bueno, además en Tahití viven de la danza, claro, los que dirigen, pero los que participan, por ejemplo, que es una enseñanza a lo mejor para nosotros también, los que participan en el Heiva, ellos son grupos que son pequeños y para el Heiva aumenta la cantidad de gente. Y son como academias en donde pagan un dinero para pertenecer a este gran ballet que va al Heiva. Es lo que nosotros deberíamos empezar a hacer acá. Sí. Aunque sean 10 pesos, pero esos 10 pesos hacen que el bailarín sea más responsable también. Así es. Bueno, ahora vamos a nuestra sección de panoramas junto a nuestra gestora cultural, Mahai Soler Hotu. ¿Yorana Mahai? Yorana Tukura, Yorana Mamatia. Yorana. Yanya, te bajanei, mo hakatiki aquí te tangata te kainga, te anga kanga ena, irapanui te mahana hope o te tato atapati, te angareca, monga terongo que coite tahiata to que te tahuti, me hohono mo te tato borara. Oira moraotahi atukorua mahana hopu nei apo ki te arama motetahuti kangaena mo ngongoro i te ava o te hua ai mai te horaiva o te poa moraotahi atutato ki ira. Herawa atukorua? Hakareko ya upena. Bueno, pero koia te nongo moraotahi tato mo ngongoro i te ava o te baikaba i te arma. Te Luanga, Kangaena, Mataroa y Mataroa. O ahora Matacoa, Eri Baromoki. No, pero Mataroa, Maururu Tukura. Luanga, Apotacoa, Mahanahopu, Ahuru Mamaha, Kangaena, y te Caucao, o te Moana, y te Conacori, Matengapoki, Ka Jimene, te Nukunuku, o Porogenua, y Muri te Taji, Nuna Atacoa, Orapanoi. O varitas y tato kira. Maite horapiti. Eteruanga mo unga tuterongo mo varitas y corua ki te konakai iti lafken ira ka Jimene te tangata Jimene o te tato kainga ko Enrique Ica y muri te era te repajoa ona ata rogni coche. Maite horapiti takoa mo mata ita y mo Jimene mo area tato y mori aragua. Mahana tapati, horapiti y tilafken. Y tilafken, horapiti. Bueno, yo timawa, te hanga o tapatinei, te me hanga mo haka poto mo porque iro adas yo te me tato tapati. La juro te hanga. Mo koi mama tia él. Y acto pero te manda huevo. Morira. Koye tu kue. Maururu Mahai, te notamo Marina? Ka kikoe koi te nota? Koro Hakamana Aito. Tía, vamos a presentar una nueva sección. Bueno, esta nueva sección ya es la sexta vez que vamos a realizar. El Coro Hakamana Aito es un espacio de reconocimiento a exponentes culturales. La semana pasada fuiste tú. Ahí te voy a mostrar después lo que realizamos junto al equipo. Y esta semana el Coro Hakamana Aito es para Pascual Pacarati González. Vamos a ver la nota.
Jorge Pascual Pacarati González. Pascual Pacarati Iporecoai Santiago, Itepiti Ahurma Apiti Mahana, Ote Abae Ojora Iti, Itetau, Hoe Tautini, Ibajanere, Ono Ahurma Apiti. Tona Matu Atane con Nicolás Pacarati Tepano, Eto Ona Matu Abajine con Ana González. Aia, Maitemata era Okoro Orongo, Otepaen Ara era Okainga. Itematahiti, Hitu Ahuruma Iba, Yo Oai, Kirote Nukunuku Ori, Ohiva, Tein Ko Hakapiri. Itetau Vau Ahuru, Heoho Aia, Kivali Hai, Moori, Emohakatangi Hai Jimene. Itetau Vau Ahuruma Piti, Ihakatu Uai, Kitepupu Ori, Polinesia. Moori Itera Uhuru Ori, Rapanui, Porinetia. Itetau Vau Ahuruma Vau, Imuriaia, Arraquiel Haoa. Yoho ai, Kite Festival Oviña, Mojimene, Ite Jimene era Te Ingoa, Iorana Kaohmai. A Pascual, Yoho ai Moori, Mojakatikea y Te Peutupunarapanui, Kiterauhuru Kona Oteao, Pe Australia, New York, Porinetia, Genuajarani, Yatire, Mayarica, Punta Arenas. Rajitoona Anga Iroto Itero Anei Oteori. A Pascual Yoho Kiterauhuru Festival, Paje Festival era Otarascón, Marsella, Ite Genuajarani, Festival de las Artes del Pacífico, y Temotu era ko Salomon Island, Temaoji Porinetia ete Tahiatu. Itetau Iba Ahuruma Piti, Geo Omai, Kiroto y Tejare Tabana, Paje Tangata Tonga, Oteanga, Concejal, Otepija, Peutupuna. Tona Anga Hopea, Geojo Kite Festival Balkut Circle y Helsinki, Finlandia. Itetau Piti Tautini, Hoe Ahuruma Maha. Oira, Dejare Peutupuna Tongariki, Kohanga Amo Baayatu y Tetoroa Nui Nui Nei, Kokoro Hakamanaito, Kia Pascual Pacarati, Oto Ona Puai, Toona Hanga, Momau y Tematu Aringa, Pajerapanui, Aroto y Teroa Nei Oteori, Ejemaururu y Toona Hanga Kite Porinetia, Ekirapanui. Maururu, tío Paco. Bueno, que sigan practicando. Yo hice mi parte, entregué bastante, ¿cómo se dice?, conocimiento. Mis hijos, el Paca está trabajando, el Taigoro, él también se ha presentado en todas las tapatis, ha ganado sus presentaciones con su grupo, con su conjunto, con su coro Jacaopo. Y el mensaje es que sigan manteniendo la cultura, los jóvenes, los muchachos, todos, porque esto viene de nuevas generaciones y hay que seguir manteniendo en el tiempo para que no se pierda. Yorana Comunidad, hoy nos encontramos en el sector de Baijú, donde se está desarrollando la segunda versión del evento Jutimai Race. Conozca todos los detalles de este gran acontecimiento deportivo y cultural aquí por Hangaroa Areca. Yorana korua i te mahana nei, maururu o te waha nei vai mei korua mo amo te trone i te anga o te pu o hakatere o haumaka, uia ko tāna nū nā tātoa, e peira te klub tātoa te Hoewaka, e angari nā haka nehi ai te koloni o Waihu, ro te aati nei, ko a mātupu i haka mana apa i te kona henua nei. Ko ira te mahana nei mātou, turutahi mei mātou mahaka koa, mahaka nehi te roni o te aati o te Hoewaka. Mātou pa e mata Hoewaka, Miret ko a mātou aati o te Master 40, pero te hauha mai o te hauha o nui nui o te anga nei, pu o hakatere a ane i manau, i hanga, i vai e tōna mana mo mai ariuriwa o te anga nei, mo i te korua ko Haumaka, Pacarati Leon, i hakapiritahi e te nuna tātou ngā nu Hoewaka, mai ariuriwa i te mene. Maururu por venir a darnos este espacio y informar y comunicar a nuestra comunidad que
Este deporte es para todos y bienvenido a aquellos que quieran participar. La edad no es nada, sino cualquier persona puede participar, Continental, Rapa Nui, quien sea. Bienvenido, están todos los clubes abiertos a que puedan participar en esta carrera. Maururu, Koru y Jacarón, Meitem Hananei y Orana. Y creo que es muy importante este tipo de actividad porque es parte de nuestra cultura, nuestros ancestros llegaron en bote, entonces hay que seguir haciéndolo, motivar a más gente y mientras más mejor. Y es muy lindo compartir un bote con 5 personas más y trabajo en equipo y todo eso, así que muy lindo todo. Los invito a todos ustedes para que vengan, participen, disfruten con nosotros y quizás acompañarnos también y seguir con estas prácticas ancestrales también. Fue muy bacana esta competencia, en mi segunda competencia que he competido. En nuestro team dimos todo, tuve buena coordinación. Ojalá que los niños más de edad pequeña se motiven a ser jóvenes y sigan participando. Una hermosa instancia para compartir en familia y seguir potenciando el deporte, específicamente el deporte ancestral, el Hoe Baka. Estamos aquí en Huti Mai Race apoyando este bello deporte que es el Hoe Baka. Y en esta ocasión nosotros estamos con el club Ataranga Baja, que en el equipo de mujeres lograron un tremendo segundo lugar, así que felicitaciones para todos y gracias a los organizadores de esta carrera que se tuvo que retrasar un par de días, pero finalmente está saliendo todo un éxito. Fue un éxito para mí este día porque el día nos acompañó, la gente muy entretenida, muy disponible, muy acogedora dentro de la organización, las bandas locales, los juegos para niños, la ambulancia, los boteros, la gente que cocinaba, todo para mí. No tengo de qué forma devolver esa mano, pero se agradece de todo corazón porque detrás de esta organización hay mucha gente que aporta, que ayuda y que coopera con toda esta iniciativa que es cultural, deportivo y familiar. Y es súper bueno vincular todo esto de una porque vienen todos de la misma rama. Y qué mejor que este deporte que viene de nuestro lado ancestral. Estamos alineados junto con nuestras tupunas, ya que ellos llegaron remando acá al ombligo del mundo. Entonces esto es parte de nuestra cultura, parte de nuestra sangre, de nuestra esencia. Y poder traspasar de generación en generación, para mí es un orgullo. Yo soy un remador, pero a la vez también soy un impulsor de eventos y eso a mí me hace dar un plus más dentro de la comunidad, como un aporte de mi parte, como mi familia también. Nada me queda más que agradecer a toda la gente que vino a mirar la competencia, que vino a entregar su buena vibra, su buena energía. Partimos a las 11 de la mañana y estamos terminando a las 4 o 5 de la tarde, entonces el día fue muy largo, pero la gente con la adrenalina, la emoción y esa alegría que transmitían, para mí era un orgullo, me sentí súper bien. Gracias a ustedes también que pueden mandar esta pequeña filmación, estos pequeños videos a la gente que no pudo asistir por problemas de salud o familiar. Un saludo a toda la gente que siempre apoya detrás de todo esto. Maururu Haimahat, Koru Atatoa, Maururu y Orana. Espero que hayan disfrutado
disfrutado tanto como nosotras esta entretenida jornada deportiva que reúne a la familia en torno a la música y la alegría. Nos vemos en otra oportunidad por Hang Arepa Areca. Y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo al tío Pascual por su destacada trayectoria en el mundo de la danza. Y también te mandamos un saludo a ti, Jauma Nui, por este hermoso evento cultural deportivo que se realizó en Baihu. Y tía, antes de seguir nuestra conversación, me gustaría hacerte la última pregunta. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta entrevista. Me gustaría regalarte estos árboles, un gomero para ti. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y también, doble regalo también para la tía, un maricuru. Y antes de entregarte este maricuru, tía, me gustaría contarte que este árbol donado por CONAF representa también el compromiso que tiene la corporación por promover medidas que buscan mitigar el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural, aludiendo especialmente a la crisis de deforestación y de pérdida de suelo que también resulta en el deterioro de nuestro patrimonio y de nuestra biodiversidad. Así que tía, este doble regalo para la futura sede del Barú ahora. Tía, y antes de finalizar me gustaría preguntarte cuál es la proyección que tiene Barú ahora, qué se viene, qué es el futuro de Barú ahora. Bueno, ahora la proyección de Barú ahora es partir ya luego en junio con nuestros ensayos, retomar un poco la normalidad, volver a nuestras actividades y tenemos muchos proyectos también a futuro, que obviamente si se abre el aeropuerto y todo se normaliza, estos proyectos pueden llegar a muy buen fin. ¿Hay invitaciones? Hay muchas invitaciones. Hay muchas invitaciones, tenemos aún pendiente nuestro viaje de Andillí, que supuestamente era para el año 2021. Se posterga por la pandemia, obvias razones, pero sigue pendiente, la invitación sigue latente, el alcalde del lugar sigue muy feliz y tratando de convencernos que no nos olvidemos del festival. Y el otro sería el festival de Mangareva, también en Riquitea, que también está pendiente y bueno, va a depender mucho de que se abran las fronteras. Y todo eso, obviamente, otros viajes que quedan hacia Chile y Europa, algunos otros. ¡Wow! ¿Cuánta? Tenéis la agenda copada, tía. Si abren el aeropuerto, sí. Oh, ya, estoy endeudada en cuanto a viajes. Tía, muchas gracias por venir. Un gusto haberte tenido aquí en este programa Hang Arepa Areca. Y también, ¿te gustaría dejar algún mensaje? Un mensaje a la juventud. Chiquillos, no dejen de bailar, chicas. Amen el baile, pero sobre todo cuando se suban a un escenario, háganlo con el corazón. El baile es lo único que podemos regalarle al mundo y a través del mundo te regalan los aplausos de vuelta. Un bailarín, su pago es la aceptación del público y su aplauso. Así es. Bueno, tía, y con este potente mensaje queremos dejarlo invitado también a participar el 27 y el 28 de mayo en el Festival Kaori Teori y ya comenzaron las inscripciones para el concurso, a la competencia de SUC Tanga Api de 18 a 30 años para parejas de 18 a 30 años y también Tanga Paari para parejas de 30 años en adelante. Estas competencias de SUC van a realizarse el mismo día viernes para Tanga Api y el día sábado para Tanga Paari. Así que los dejamos invitados a ir a inscribirse a la corporación, al Centro Cultural. Estamos ahí esperándolos de 8 a 5 hasta las 7 de la tarde, disculpe, en el Centro de Jales Acamana y Teanga. Vaya, inscríbase y participe en esta competencia de SUC porque hay buenos premios. Bueno, tía, estamos finalizando este programa. Los dejamos invitados a ver la repetición de Hang Arepa Areca el día domingo a las 1:30 y nos despedimos formalmente, tía, y Orana, de todo el público que nos está visitando. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Maururu. Y Orana Córdoba.